carta del 11 de abril de 2018, suscrita por Enrique Pardo Hash y dirigida a la Corte Suprema de Justicia, radicado 38451. Perfecto. Dice lo siguiente: señores Corte Suprema de Justicia, ahí está con fecha, si mal no estoy, 12 de abril del 2018, y lo siguiente: señores Corte Suprema de Justicia de Bogotá, radicado 38451. Este documento tiene como objeto darles a conocer algunos hechos que se vienen sucediendo en la cárcel La Picota y que a mi parecer es mi obligación narrarles. Los hechos tienen relación con el señor Juan Guillermo Monsalve. Yo conozco al señor Monsalve desde el año 2009, cuando estuve recluido en la cárcel de Cómbita, Boyacá. En ese entonces éramos vecinos de celda en el patio 6 y desde ese momento entablamos una relación de amistad que duró mucho tiempo. Él me comentó que había iniciado sus actividades delincuenciales en la guerrilla y a muy temprana edad, y que más tarde se había convertido en sicario. Según él, mató cerca de 800 personas y que por esta razón podía postularse al sistema de justicia y paz para lograr su libertad al cabo de 8 años, pues la condena que le impusieron es por homicidio, se eleva a 47 años. Contrario a lo que él me informó, argumentaba que era paramilitar, pero no le creyeron y le negaron su postulación. A finales de ese año yo fui tildado y en el 2000, no se alcanza a ver muy bien, también el señor Monsalve. Siguiente página. En ese año nos encontramos de nuevo en el patio Paz, pabellón de alta seguridad de la cárcel La Picota. Allí continuamos nuestra relación de amistad siendo vecinos de un pequeño pasillo de 6 celdas. Esto duró cerca de 7 años. El señor Monsalve me manifestó, entre muchísimas cosas que hablamos, que él culpaba al expresidente Álvaro Uribe de que no lo hubieran aceptado en el sistema de justicia y paz. También me comentó que él se había enterado de que el senador Iván Cepeda estaba reclutando testigos para que declararan en contra de Álvaro Uribe y así involucrarlo con el paramilitarismo. Me comentó que había decidido contactarlo para convertirse en testigo. Esto debido a que tendría que permanecer cerca de 25 años en la cárcel. Iván Cepeda le estaba otorgando beneficios a los que atestiguaban en contra de Álvaro Uribe. Me comentó que suministró unas pruebas y unos testimonios falsos, y a cambio le dieron en el Paz una lujosa celda con todas las comodidades de la casa, celda exclusiva con baño enchapado, con baldosa italiana, televisor propio con DirecTV, cama doble, visita 3 veces por semana a la celda, comida traída de fuera de la cárcel, nevera, estufa, horno, etc. Celda número 14. Siguiente página. Esto continuó hasta noviembre del año 2000, no se alcanza a leer el número, cuando recibió una resolución de traslado para la cárcel de Valledupar. Yo estaba ese día con él y en mi presencia llamó por teléfono al señor Cepeda. Le dijo que lo que estaba sucediendo y el señor Cepeda le dijo que no se preocupara, que él arreglara el problema, y efectivamente lo hizo, porque los 4 guardias que fueron a trasladarlo se regresaron y él se quedó ahí. Pero la resolución continuó en la guardia durante algunos días y él me manifestó que estaba muy nervioso, porque en esta cárcel se vive muy mal y generalmente por largos periodos de tiempo. También dijo que se sentía traicionado porque la resolución continuaba ahí y que su situación estaba cambiando porque la popularidad de Álvaro Uribe muy probablemente haría elegir un presidente a favor de él. No se lee muy bien. Por estos días se le veía muy afligido y lloraba con mucha frecuencia. Decía que Álvaro Uribe era el que lo quería enviar a Valledupar y que estaba arrepentido de haber atestiguado en contra de él. Me dijo que quería retractarse y decir la verdad, pero que haciéndolo lo denunciarían por falso testimonio. Yo le sugerí que contactara a Álvaro Uribe y le pidiera protección y asesoría. Él me preguntó si yo conocía a alguna. Siguiente página. No se alcanza a visualizar la primera línea. Esta época estábamos los dos solos en el Paz, porque el IMPEC lo estaba desocupando para refaccionarlo. Yo le comenté a un cuñado lo que estaba ocurriendo y él me dijo que él conocía a una persona llegada a Álvaro Uribe y que le iba a comentar. Además hablamos de mi proceso y de cómo un testigo falso me había hecho condenar a 29 años, algo que yo no hice. Él me comentó que sería muy bueno si pudiéramos ayudar a que se dijera la verdad y se hiciera justicia.
A los pocos días mi cuñado me informó que un señor de apellido Cadena vendría a verme para hablar al respecto, pero este señor no vino y en los primeros días de enero nos trasladaron a un patio en el edificio Herón, aquí mismo en La Picota. El señor Monsalve me manifestó que se sentía muy defraudado con el traslado, pues ya no tenía comodidad alguna. A los pocos días salió una noticia en los medios de comunicación en la que se informaban que al senador Cepeda ya no lo investigaban más por manipular testigos y en cambio al senador Uribe sí. Además, informaron que el testigo estrella en contra del senador Uribe era Juan Guillermo Monsalve. Monsalve me manifestó que la Corte Suprema lo estaba poniendo en la picota pública a él y a su familia, que él creía que esto era peligroso. Siguiente. Nuevamente estábamos en el mismo, no se alcanza a ver esa palabra, celdas de distancia. Se presentó en la celda en la que yo vivo nuevamente llorando y me manifestó que quería ponerse en contacto con el senador Uribe, que su familia no le hablaba y que lo habían abandonado. Me reiteró que deseaba retractarse y decir la verdad a cambio de protección y asesoría. Yo decidí llamar a mi cuñado y le pregunté que qué había sido el señor Cadena y me manifestó que en estos días vendría y que era abogado, de manera que no tendría problema para entrar. 2 o 3 días después de la noticia llegó el señor Cadena. Yo bajé y me entrevisté con él. Le expliqué la situación y él me pidió una entrevista con el señor Monsalve. Más tarde ese día le informé al señor Monsalve que el señor Cadena estaba de acuerdo con hacer una entrevista siempre y cuando el señor Monsalve acudiera a la misma con su abogado. Al otro día nos reunimos los 4 en el salón de abogados. En esta reunión, el señor Monsalve y su abogado insistieron que a cambio de la retractación le deberían dar beneficios y comodidades, a lo que el señor Cadena respondió negativamente. Ellos insistieron repetidamente, pero la respuesta siempre fue la misma. En una ocasión, el abogado del señor Monsalve dijo, hábleme bonito, y el señor Cadena dijo que consultaría y hablaríamos otro día. Pasaron un par de días y el señor Cadena regresó. Bajamos el señor Monsalve y yo. No asistió el abogado del señor Monsalve y el señor Cadena manifestó que no podía prometer nada. Yo le insistí al señor Monsalve que dijera la verdad y el senador Uribe seguramente le daba su apoyo. El doctor Cadena estuvo de acuerdo y sugirió que Monsalve le hiciera una carta a la Corte Suprema de Justicia diciendo la verdad y solo la verdad. El señor Monsalve preguntó que cómo debía redactarla y los dos le repetimos que dijera la verdad. Entonces dijo que él quería que el senador se comunicara con un señor Villegas para estar seguro de que el señor Cadena sí era representante del señor Uribe y que cuando el señor Villegas le confirmara de la comunicación, él haría la carta y la enviaría a la corte con su abogado. Ese día, al subir al patio, un paramilitar, alias Don Mario, y uno alias Canoso, que días atrás venían extorsionándome, lo cual denuncié a la policía judicial, me acusaron de haber informado a la dirección del IMPEC sobre la existencia de unas cocinas ilegales que tenían en unas celdas desocupadas. Al parecer, el señor Monsalve se estaba rehusando a recibir la comida y supuestamente el señor Monsalve se estaba alimentando de comida preparada en estas cocinas. Alegaba el señor Monsalve que no recibía la comida suministrada por el IMPEC porque estaba envenenada. Ese día, autoridades del IMPEC habían decomisado los utensilios de cocina y sellado las celdas. Estos 2 paramilitares me amenazaron con sacarme del patio a golpes de no responder por los implementos decomisados, pero aún no se han pronunciado. A raíz de esto, yo decidí no involucrarme más con el asunto de Monsalve, y cuando vino la última cita, el señor Cadena les manifesté a los 2 mis intenciones, pero ambos insistieron en que les ayudara en la elaboración de la carta, que no se haría en ese momento, porque el señor Monsalve manifestó haber recibido información de unos abogados que estaban recopilando información en contra de él y necesitaba verificar si era cierto, pues ya había recibido confirmación del señor Villegas sobre la comunicación con el senador Uribe. A los pocos días, un sábado, recuerdo, el señor Monsalve me informó que era falso lo de los abogados y que procedería a hacer la carta. Después de almuerzo, entró a la celda en la que yo vivo y me dijo que por favor le ayudara a hacer la carta, que él no sabía cómo redactarla, que no sabía ortografía. Yo le pregunté qué debía decir la carta y él me dijo que solamente quería perdón y manifestar su arrepentimiento por haber dado falsas declaraciones en contra de los señores Uribe.
Yo fui a la celda en la que él vivía y le ayudé a redactar la carta. Entonces, él me manifestó que al otro día, el domingo, le entregaría la carta a su esposa durante la visita para que ella la llevara a la corte y le llevaría una copia al señor Cadena. Al otro día, trasladaron al señor Monsalve a las casas fiscales de La Picota. Estas, como su nombre lo dice, tienen todas las comunidades de una casa, igual o mejor de lo que tenía el señor Monsalve en El Paz. A mí me pareció muy raro y le comuniqué mi inquietud al señor Cadena, pero él me manifestó que no veía nada fuera de lo normal y además me informó que había recibido una llamada muy extraña de la esposa de Monsalve en la que le dijo: aquí tengo el documento que ustedes le exigieron a mi marido, cierra comillas. Me dijo el señor Cadena que él había hecho que él le había hecho un recuento de todo lo sucedido y que al señor Monsalve nadie le estaba exigiendo cosa alguna. Después de esta llamada, dice el señor Cadena que recibió una llamada del señor Monsalve en la que le manifestaba que había sido un malentendido con su esposa y que ella iba a llevar la carta a la corte y posteriormente le llevaría una copia al señor Cadena. El señor Cadena dice que efectivamente al otro día la esposa del señor Monsalve lo llamó y le puso siguiente documento, una cita en una cafetería cerca del edificio de la corte. Antes de llegar, dice el señor Cadena, recibió otra llamada de la señora en la que ella dice que ya lo estaba esperando y acto seguido le envió la grabación al señor Cadena. Él dice que la señora se equivocó y en vez de enviarle la grabación a otra persona, se la envió a él mismo. Dice el señor Cadena que eso le indica que tanto el señor Monsalve como su esposa estuvieron grabando todas las conversaciones, lo cual es muy bueno porque esas grabaciones demuestran que al señor Monsalve no se le ofreció ni se le exigió cosa alguna. El contenido de las conversaciones del señor Cadena con la esposa del señor Monsalve y con la señora Monsalve no lo sé en detalle, pero él lo puede aportar. Quiero añadir que a mi parecer el señor Monsalve en un principio sí quería colaborar con la justicia diciendo la verdad y que fue más tarde cuando llegamos a Lerón que al relacionarse con alias Don Mario y alias Canoso que cambió de parecer, pues él vio la oportunidad de acomodarse bien en las casas fiscales y en última, eso es lo que le interesa, eso es lo que a él le interesa, mientras que los otros dos se aprovecharon de las circunstancias para hacer un montaje que a ojos de la corte podría beneficiar en cuanto a demorar o impedir su extradición. En días recientes, un interno limpia y le ordena a la celda a alias Don Mario me manifestó que las acusaciones que me habían hecho alias Canoso y alias Don Mario estaban encaminadas a hacer parecer que yo estaba presionando para que no hubiera cocinas ni comida de contrabando, para que Monsalve tuviera que consumir la comida supuestamente envenenada que le suministraba el IMPEC. Para después hacer esas acusaciones, estos dos señores están, según el interno, tratando de mezclarse en una investigación para evitar su inminente extradición a los Estados Unidos. Que lo del veneno es mentira y que habían planeado cargárselo a alguien para hacer parecer que sí estaban tratando de envenenar a Monsalve. Monsalve les había informado de las conversaciones con el señor Cadena y entre los tres planearon con grabaciones engañar a la corte para que trasladaran al señor Monsalve a las casas fiscales y para demorar la extradición de alias Canoso y alias Don Mario, quienes además quieren hacer mala prensa al senador Uribe, pues el candidato Iván Duque promete acabar con la JEP y todos estos señores están convencidos de que la JEP los va a dejar en libertad. Si la Corte requiere ampliar mi denuncia, estaré presto a cualquier llamado con el fin de esclarecer la verdad. De mi puño y letra, tiene una huella dactilar, tiene un sello de La Picota del 12 de abril de 2018 y una firma. Suscribe Enrique Pardo Hash con su número de cédula. Bien. Pasando al tercer elemento, que está descrito como un reloj negro de pulsera metálica negra cubierto en papel aluminio, se pasa a una bolsa antiestática, así literalmente. ¿Podría describirnos cuál fue su hallazgo? Bueno, el hallazgo frente a los mismos, debido a su estado de su estado físico, se pudo determinar que el estado no permitía reconocer algún tipo de mensajes de datos contenidos en los mismos. Físicamente, desde la perspectiva del hardware, estaban destruidos y esto pues lleva a la
imposibilidad de hacer algún tipo de cálculo de adquisición de información resultante de los procedimientos forenses. Entonces, a partir de esa condición del estado físico en el que se encontraban este elemento, pues no fue posible continuar con lo requerido en la orden de trabajo respecto de la recuperación o reparación de información. ¿Usted podría contarnos qué clase de problemas usted ubicó y qué pudo hacer al respecto? Sí, señor. Frente a este elemento, podemos dar cuenta respecto de sus condiciones físicas bajo la perspectiva de la preservación, que no se logra establecer algún tipo de condición para que permitiera identificar información allí contenida. En pantalla me permito mostrar el estado exacto en el que se encontró y lo cual pues impedía el procedimiento forense de adquisición, de recuperación o de reparación. Esto que usted está exhibiendo es la fijación fotográfica del elemento probatorio. Sí, señor. Ok. ¿Y qué es lo que ahí se observa de lo que usted pudo ver directamente de ese elemento material probatorio? Se observa que el reloj internamente tiene unas condiciones atípicas a lo que es un reloj común. Tiene en sus componentes un dispositivo de captura de video y un dispositivo de captura de audio. Pero como se pueden dar cuenta, eso que está remarcado en negro, que son esos componentes, están desagregados de la carcasa del reloj. Asimismo, en la parte de abajo, que señala acá, se ve la batería o la fuente de energía que permite la utilización de estos componentes de audio y video. Ella también está desagregada de la carcasa del reloj, y los conectores que permiten hacer uso de la energía que alimentará estos dispositivos están desconectados y por ende el reloj, en cuanto a los componentes atípicos de video y audio, no funcionan, y por ende también tampoco se pudo establecer si en este elemento había información, lo cual se concluye que no es posible encontrarla, toda vez que este dispositivo se encuentra totalmente desvalijado, desagregado en cuanto a sus componentes, y no es posible determinar algún tipo de relación dentro de sus componentes de relación con información que se haya podido documentar en otros dispositivos de almacenamiento. Usted tuvo la oportunidad pues, de revisar el formato de cadena de custodia y lo documentó en esta pericia, ¿es cierto? Sí, señor. Y al hacer esa revisión de ese formato de cadena de custodia de este y como el anterior elemento, el otro reloj, usted puede advertir si está documentado, si ese es el mismo estado en que se recibió ese elemento material probatorio cuando dio inicio a esa cadena de custodia. En ese sentido, se puede identificar respecto de esa descripción que es un reloj con bisel metálico y pulsera de goma negra, tapa suelta y una pila soplada en aluminio. De lo que se encontró en el ejercicio práctico de la informática forense es que no solamente estaba la tapa suelta, sino también el componente de del audio y de micrófono, de video y de micrófono, y también que estaban desconectados de su cable de alimentación de poder. Muchos más detalles se encuentran frente al mismo, lo cual pues me permite concluir que esta descripción se queda corta, en pocas palabras, frente a las condiciones en las que se encuentra el reloj. Gracias, doctor Daniel.